Las citas indirectas ya como tal. Bien, citas indirectas, como mayormente se les conoce, paráfrasis. Bueno, esas citas indirectas tenemos que reformular con nuestras propias palabras. Su extensión es variable. Puede ser, pero puede ser una cita, una paráfrasis extensa o una paráfrasis breve. Las dos son aceptables. Estas citas no llevan comillas, acá no lleva sangría, y ojo, aquí solamente se requiere dos datos de la fuente, el autor y el año. El número de páginas no se requiere y se implementa en sus dos versiones, como la cita corta y la cita larga, en su versión narrativa y en su versión parentética. Elementos para la cita textual indirecta. Bien, se utilizan las ideas de un autor, pero en palabras propias. Esto nos sirve para reafirmar la idea de otro autor con nuestras propias palabras y nos permite resumir, sintetizar la información de una o más fuentes, enfocarse en información significativa, comparar y contrastar detalles relevantes. Bueno, en cualquier documento que consultemos, cualquier escrito que se base en alguna investigación, en algún tema muy particular, ya sea en cualquier tipo de área que manejen, los trabajos pueden estar pues llenos de ideas. Algunas ideas pueden estar conectadas con otras no tanto, pero en ese rescate de ideas que a nosotros nos van a servir para construir nuestro documento, una forma de hacer citas es parafraseando. Y esto es muy adecuado porque podemos conectar varias ideas de algún autor o de alguna autora y condensarlas en una sola, sintetizarlas, pues. Por eso, normas nos dicen que no agreguemos el número de página como tal, porque no vamos a rescatar la cita textual de una página en particular, sino en una página podemos, o en dos páginas, podemos sintetizar una sola paráfrasis. Entonces, es por ello que la paginación nos agrega, porque podemos recuperar o sintetizar ideas de varias páginas. Entonces, también tenemos aquí las dos versiones. La cita indirecta, también conocida como paráfrasis, la tenemos en sus dos versiones. La versión narrativa y la versión parentética. En cuanto a la versión narrativa, pues recuerden, primero se hace mención o se hace énfasis en el autor. Mencionamos el apellido, el año entre paréntesis, más la idea o el texto, pero ya traducido a nuestras propias palabras. En la parentética, a diferencia de la narrativa, aquí hacemos énfasis en el texto. Entonces, como es más relevante para nosotros el texto, las ideas sintetizadas, hacemos la paráfrasis y al final solamente colocamos estos dos datos, el autor y el año. Omitimos la paginación, no se colocan comillas, tampoco sangría, y pueden ir tanto en el mismo párrafo o independiente. En algunas ocasiones, en la paráfrasis hay que tener mucho cuidado porque les decía en su momento, a veces cuando buscamos hacer paráfrasis o intentamos hacerla, podemos caer como en que copiamos, más no sintetizamos, más no traducimos las ideas del autor a nuestras propias palabras. Entonces, los errores más comunes en la paráfrasis es añadir la información tal cual. Eso es uno de los errores, o sea, no sintetizarla, no traducirla. Después, omitir información, tal vez no comprendemos bien las ideas, en vez de recuperar bien los argumentos, vamos como cortándolos. Otra de los errores es como cambiar la información. A veces, por querer hacer una paráfrasis, incurrimos o caemos en los conceptos o las palabras clave, como que buscarle sinónimo. No es como completamente incorrecto, pero si no lo hacemos bien, si no buscamos como las palabras adecuadas y solamente cambiamos palabras por sinónimos, eso también se convierte ya en un error de paráfrasis. Y otro de los errores también comunes es salirse del tema. Por esa idea, por ese afán como de querer parafrasear, tal vez cambiemos la idea original
le demos como otro sentido. Entonces hay que tener cuidado con estos aspectos. La paráfrasis es muy importante, es como que la cita más valorada en los trabajos, pero a su vez es la más difícil porque requiere como mucha síntesis de información, requiere conocer ya, si no completamente el tema, sí en su mayoría, y pues es como un ejercicio, ¿no? Un buen ejercicio para la citación como para hacer otros trabajos. Por ejemplo, en los ensayos se utiliza mucho la paráfrasis. Un ensayo hay que realizarlo implementando la paráfrasis y otro tipo de trabajos. Entonces, para realizar la paráfrasis necesitamos entender el tema. No al 100%, pero sí en su mayoría. Debemos de expresar completamente lo sustancial, no como transcribir todo el texto. Bueno, pasamos como unas sugerencias de cómo hacer paráfrasis. Como unas sugerencias. El punto 1 nos dice, hay que leer el texto original para introducirse al tema. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Bueno, antes de intentar hacer una paráfrasis, pues, leemos bien, ¿no? El documento, el capítulo, las partes que estamos consultando para poder iniciarse en la temática, saber a profundidad de qué trata el texto. Después, el punto 2, identificar la idea principal y las ideas secundarias. Igual acá es otro elemento sustancial. Una idea principal expresa la esencia del mensaje del autor y determina la causa principal del desarrollo de las ideas o hechos como elementos de comprensión de lectura. Destacar las ideas principales, las ideas secundarias, y nosotros parafrasear directamente las ideas principales es lo más adecuado. El punto número 3, reemplazar las palabras e ideas por nuestra propia interpretación y a nuestra propia redacción, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Bueno, ya identifico las ideas principales, lo traduzco a mis palabras, pero aparte le doy un sentido o un estilo de redacción. Entonces, antes de realizar este paso es aconsejable releer el texto las veces que sean necesarias y buscar los significados y sinónimos de conceptos que no se sepan. Bueno, aquí hay que buscar los significados y los sinónimos no para implementarlos en nuestro documento, sino para comprender más el tema, ¿no? Aquí es lo que nos sugiere. Busco el concepto que no entiendo y también busco el sinónimo, porque luego los sinónimos también ayudan mucho para comprender dicha palabra o dicho concepto. El punto número 4 nos dice, lee la paráfrasis y compárala con el texto original. Ya cuando nosotros nos cercioremos de haber extraído las ideas con nuestras propias palabras, hay que leerlas y hay que compararlas, ¿no?, con el texto original. Ahí al finalizar se tiene que responder la siguiente pregunta. ¿El nuevo escrito resguarda el sentido y coherencia original del autor, la idea original del autor? La siguiente, parafraseando. Parafrasear es importante hacerlo más que citando directamente. Nota, aunque no es necesario proporcionar el número de página o párrafo en la cita, sí puede incluirse. Bien, ya pasamos a ver los ejemplos. Vamos a ver primero este ejemplo de paráfrasis larga. Dice, una paráfrasis puede continuar durante varias oraciones. En tales casos, cite el trabajo parafraseado en la primera mención. En las oraciones subsecuentes utilice conectores del discurso. ¿De qué se trata la paráfrasis larga? La paráfrasis larga o extensa se trata en que recupero ideas del autor, en la mayoría de los casos del mismo autor, pero tal vez de diferentes páginas o diferentes secciones, o incluso tal vez de una sola página, pero dentro de mi redacción voy a implementar conectores que enlacen varias ideas, ¿sí? Conectores de discurso. Cuadro donde está el ejemplo, el verde, subrayé un conector, el conector además. Son dos ideas que están en un mismo párrafo, pero que se vinculan. Entonces, cuando son dos argumentos parafraseados, tenemos que implementar un conector, que el más adecuado que en la redacción nos lo pida. Acá está el conector, por ejemplo, además. Entonces menciono, solamente tengo dos datos de la fuente, el autor o los autores y el año. Esta es una fuente en su versión narrativa, por eso hago énfasis primero en los autores. Otro elemento a considerar, bueno, en ese párrafo falta la sangría en la primera línea, ¿no? Pero igual recuerden que también va.
Otro elemento a considerar es de que al final del párrafo no lleva la paginación y son dos ideas conectadas en un mismo párrafo. Entonces, ¿cómo se lee? A ver, vamos a ver. Vélez et al. 2018 encontraron que para las mujeres de color el sexismo y el racismo en el lugar de trabajo se asociaron con resultados laborales y de salud mental deficientes, incluido el agotamiento relacionado con el trabajo, las intenciones de rotación y la angustia psicológica. Sin embargo, la autoestima, el ajuste persona-organización y el apoyo organizacional percibido mediaron estos efectos. Ahí termino con la primera idea. Además, ya incluyendo otra idea, las actitudes feministas más fuertes que reconocen los desafíos únicos que enfrentan las mujeres de color en una sociedad sexista y racista, debilitaron la asociación de la discriminación en el lugar de trabajo con la angustia psicológica. Estos hallazgos subrayan la importancia de considerar múltiples formas de discriminación en el lugar de trabajo, en la práctica clínica y la investigación con mujeres de color, junto con los esfuerzos para desafiar y reducir dicha discriminación. Digo, este es igual el ejemplo de una paráfrasis extensa donde se conectan dos ideas, pero inclusive puede ser todavía más extensa, donde se conectan 3 hasta 4 ideas. Por eso les decía que la paráfrasis es como forma de citación más compleja. Pero igual solamente puede, en su otra versión, una paráfrasis corta tal vez, solamente puede implementarse una idea y es también completamente válido. ¿Debo de incluir el número de página? Bueno, lo que les decía, ¿no? Se sugiere no hacerlo. Siempre se debe de incluir el apellido del autor y el año de publicación. Eso no cambia, eso ya es de cajón. Es recomendado, pero no obligatorio, como en la cita directa, que proporcionemos el número de página o párrafo para materiales no paginados. Ejemplo, esta es una paráfrasis como muy corta, haciendo énfasis en el texto. Nos dice: el índice de muertes violentas durante el siglo XXI ha aumentado de manera exponencial. Me apoyé en el autor Ramírez, 1983. Punto. Pasamos a otra. Puse este ejemplo para que si se implementa paginación, pues quedaría, pero recuerden que las normas como tal no lo sugieren. Bueno, es el ejemplo, el supuesto. Si se requiere paginación, pues quedaría así. De la 30 a la 31, de la página 30 a la 31, saqué esta idea y la parafraseé con mis propias palabras, según Taleb, 2016. Una paráfrasis larga puede ser de varias oraciones. En tales casos hay que citar el trabajo que se parafrasea en la primera mención, y una vez que el trabajo ha sido citado no es necesario repetir la cita. Bueno, aquí es otro ejemplo de paráfrasis larga. Paráfrasis larga también se entiende cuando en un párrafo recuperamos dos ideas y lo agrupamos en un mismo contenido, ¿no? Entonces, según Taleb, 2019, el crack bancario del 2018 fue por cuenta de una acumulación de riesgos ocultos y asimétricos, y que los banqueros estaban empeñados en búsqueda de rentas. Punto. Además, encontró que la elección de Donald Trump era obvia ya. Dijera lo que dijera, se presenta al público como una persona verdadera, al contrario de los otros candidatos. Bueno, ahí está el ejemplo, ¿no? Con el lector. Si las ideas que queremos conectar en un mismo párrafo son del mismo autor, solamente basta mencionar en la primera línea, considerando que es una cita de modelo narrativo, al autor, y ya no en la segunda idea que está después del conector, porque es del mismo autor. Entonces no tendría caso mencionar en la segunda idea, después del conector, al mismo autor, si es la misma fuente que estoy consultando. Y en su contraparte, si este párrafo fuese de dos autores, entonces sí mencionaría después del conector, después del conector, al otro autor que estoy utilizando para construir un solo párrafo. O sea, construyo una sola idea en mi documento, pero para construir una sola idea
me estoy apoyando en dos argumentos diferentes, bueno, dos argumentos que pueden ser los mismos, pero de diferentes autores. Entonces, el primer argumento sí le doy la mención al autor, pero también en el segundo al otro autor. Más de una obra en la misma paráfrasis. Si la paráfrasis incorpora múltiples fuentes o cambia de fuentes, solución, repita la cita para que la fuente sea clara. Bueno, aquí lo que decía en la diapositiva anterior, ¿no? Si construyo mi párrafo parafraseado utilizando varias fuentes, pues hay que darle crédito a los autores de donde saqué las ideas. Y dice, varios economistas han encontrado que entre los motivos del crack del 2018 estuvo el exceso de apalancamiento de los bancos. Esto lo recuperé del texto de Taleb 2019, el crédito suprime. Este es un concepto que utilicé de Sánchez et al., bueno, Sánchez y otros, y que estos dos factores han llevado a la formación de una burbuja inmobiliaria durante décadas. Otro concepto otra idea de Ayala y Maciero 2010, pero también de Taleb 2019. Punto. Todos estos factores han causado la peor caída de la bolsa americana en los últimos 50 años y más de 10 bancos tuvieron que ser rescatados por el Banco Central Americano. Tavares y Ferreira 2010 y Floyd y otros 2020, pero también Oliveira 2019. Sí, bueno, ese ya es como un párrafo parafraseado ya de una manera más compleja, tanto en el manejo de las fuentes como en la asimilación o la síntesis de las ideas que estoy recuperando. Sería como quedaría. Ajá. Son múltiples fuentes que incorporan en un mismo párrafo.